Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 9 de abril, nombre sobre todo nombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo el nombre. Filipenses 2, 8 y 9. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor que nos concede este día y vamos a encomendar en las manos el día de hoy que por su bondad y soberanía nos ha concedido nuestro Dios, nuestro Padre. Quiero asimismo, previo al inicio de este tiempo, pedirles con todo el amor del Señor en nosotros, que le demos una oración especial por unos hermanos amados nuestros aquí de la iglesia. Sí, la hermana Lacey, el hermano Pedro, que aquí está conectado, nos está escuchando. Anoche murió la mamá de nuestra hermana Lacey. Entonces, pues es una noticia triste y gozosa también. En estos momentos, pues están ellos pasando un momento difícil en su casa, muy triste, y un momento de luto y de llanto, para que Dios les fortalezca, para que sea Dios llenando ese vacío en el corazón de ellos. Por eso les quiero pedir que nos acompañen en una oración, pidiendo esto para ellos y encomendar este tiempo en las manos del Señor y después meditamos en el tema del devocional de hoy. Acompáñenme entonces, por favor, ahí con mucha reverencia y con mucho respeto. Amado Padre, puestos de acuerdo, Señor, este grupo de hijos tuyos, de tus santos, Señor, te decimos gracias por este día, Señor, por todas tus bondades y porque hoy podemos, Señor, disfrutar de tu misericordia que es nueva cada mañana y sentir, Señor, esa gracia con que tú nos sostienes, nos has llenado de tu gracia, Señor. Gracias por este día que nos permites comenzar y, Señor, por tu Espíritu estamos aquí obedeciendo tu palabra y aprovechando bien el tiempo, rindiendo nuestras vidas a ti y alimentándonos de tu palabra, Señor, a primera hora. Gracias, Señor, por este regalo que nos das el día de hoy y gracias por el día de ayer. Puestos de acuerdo, Señor, tus santos aquí reunidos, presentamos delante de ti a nuestros hermanos, tus hijos, Señor, la familia Izace, la familia Córdoba, Señor. Ayer, Señor, pues tú lo sabes, Padre Santo, porque son tus designios. Llamaste de este mundo a uno de los miembros de esta familia de Salve, a la hermana Mariela, Señor, y partió de este mundo, Señor. Hay tristeza, hay llanto, hay consternación en la familia porque no es fácil aceptar la partida y la pérdida de un ser amado en nuestra familia. Nos gozamos entendiendo el Evangelio de ese lugar a donde está y lo que está disfrutando ahora. Pero aún así hay un vacío que deja la partida de nuestros seres queridos. Pero nos fortalecemos en ti, Señor, y nos acompañamos los unos a los otros con amor fraterno y con un abrazo fraterno, llenándonos de la palabra, Señor, porque tu palabra nos da fuerzas y nos sostiene. Te pedimos humildemente, Señor, que traigas consuelo al seno de esta hermosa familia de hijos tuyos, Señor. Que los abraces, que los fortalezcas, que consueles sus corazones, Señor, y que ese vacío que dejó la partida de la madre, de la abuela, de la suegra, sea llenado, Señor, con tu palabra y con la presencia de tu Espíritu en sus corazones. Y que recordemos y que ellos recuerden ahorita todas esas palabras del Evangelio donde se nos anuncia cuál es realmente nuestro lugar de habitación, porque nuestro lugar de habitación no es este mundo y hemos todos de partir de aquí, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido esta verdad y esta verdad ahora nos fortalece, es nuestra esperanza y nos da ese consuelo, Señor, para poder enfrentar todas estas tormentas. Bendecimos ese momento especial de ayer
en la vida de la hermana Mariela, donde acudió a tu llamado por tu voluntad y tu designio. Qué bendición para ella estar ahorita en tu casa, Señor, conociendo al Rey de Reyes. Gracias, Señor, y deseamos que disfrute de ese goce, Señor, y que vea hoy, está viendo hoy hasta ahora, como todo lo que tu palabra dice es realidad y es verdad, Señor. Gracias, te damos, Señor, y gracias porque ha llegado ese momento especial para ella y para esta hermosa familia, hermanos nuestros. Les acompañamos y extendemos un abrazo fraterno a todos ellos. Gracias te damos, bendito mi Rey. Acompáñanos en este resto de tiempo para buscar tu palabra, Señor, y para escuchar el buen consejo y la buena guía que nos da tu palabra, tan necesaria para nosotros, para nuestra santidad, para nuestra obediencia, para ese conocimiento que tenemos que tener de ti, Señor, para procurar esa vida aquí en medio de nuestras debilidades, esa vida que te agrade y que te glorifique, Señor, esa vida de lucha que todos enfrentamos. Gracias, Señor, por este momento. Colocamos en tus manos este espacio, agradecidos contigo, Señor, porque nos permites compartir otro tiempo, otro día más, unidos en la misma fe, lavados con la misma sangre, llenos del mismo espíritu, todos hijos del mismo Padre. Gracias por esta hermosa familia que estás permitiendo, Señor, que nos conozcamos y tengamos esa comunión de los unos con los otros, porque así te agrada a ti y es tu voluntad, Señor. Bendícenos, guárdanos y háblanos, que tus siervos escuchan, Señor. Gracias, bendito mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Abril 9. Nombre sobre todo nombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, del 8 al 9. En cierto sentido, el mejor resumen del mensaje de la Biblia y la verdad más fundamental de este universo es simplemente esta: Jesucristo es el Señor. La mayoría de los teólogos coinciden en que el nombre al que Pablo se refiere en el versículo 9 solo puede ser Señor. Filipenses 2:11. Aquí la palabra griega traducida Señor es Kairos, que también se utiliza como traducción del nombre divino de Dios, Yahvé. Más de 100,000 veces en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, el nombre que se traduce en versiones modernas como Señor. El uso implícito del nombre divino de Dios por parte de Pablo enfatiza la divinidad de Jesús, justo después de recordarnos su humillación durante su tiempo en la tierra. Compuesto por 4 consonantes. Yahvé es básicamente impronunciable en hebreo, y a propósito, pues los judíos no se atrevían a pronunciar este nombre divino de Dios con sus labios. Sin embargo, Yahvé, el Dios indescriptible, vino a la tierra como Cristo encarnado y se reveló a los hombres. Fue humildemente a la cruz y luego fue elevado al lugar más alto, su lugar legítimo, y se le dio este nombre sobre todo nombre. Dice un comentarista: él ha cambiado el nombre inefable en un nombre pronunciable por el hombre y deseable por todo el mundo. Es el que lleva este nombre. La majestuosidad de Dios se reviste de ropas de misericordia. Las profecías del Antiguo Testamento refuerzan esta idea. En Isaías 45, Dios da una descripción que se aplica exclusivamente a sí mismo. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Isaías 45, 21. Pablo fue oponente de Cristo y sus seguidores aplica esta misma descripción a Cristo, haciendo una impresionante declaración de su deidad.
Señala que Jesús ha sido exaltado públicamente a la posición que le correspondía por derecho, aún antes de venir a la tierra a sufrir la humillación en nuestro nombre. Ahora está sentado a la derecha del Padre. Su majestad está a la vista de todos los que lo conocen como Salvador. Su identidad es indudable. Solo Dios es el Salvador. Y Jesús es el Salvador de quien se dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Años después de que Pablo se le abrieran los ojos a la verdad sobre quién es Jesús, todavía podemos captar una sensación de reverencia y amor en sus palabras a los filipenses. Jesús es el Señor. Él posee el nombre sobre todo nombre. Pablo nunca permitió que la familiaridad con esta verdad generara complacencia. Nosotros tampoco debemos hacerlo. Haz una pausa ahora y permite que cada palabra te impulse a una alabanza asombrada de este nombre. Jesús, el Salvador de su pueblo. Cristo, el Rey prometido desde la antigüedad, es el Señor, el Dios indescriptible y revelado, y puedes llamarlo hermano. Hebreos 2:11. Y para profundizar, Apocalipsis 1, del 9 al 20. Bueno, mis hermanos, les invito a que meditemos en dos partes. Primero quiero compartirles una reflexión bíblica de estos versículos citados al comienzo de este tema del devocional de hoy, y después meditemos en lo que el autor del devocional nos comparte para que busquemos una aplicación para nosotros. Está basada, el texto bíblico de hoy se fundamenta en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 8-9. Pero yo quiero leerles el versículo 7, el anterior. Dice la Escritura: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ya el versículo 8 y 9 lo leímos. Quiero leerles el 10 y el 11, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esos versículos son hermosos y creo que deben estar en la boca nuestra constantemente y en nuestra memoria. Creo que es uno de los versículos que debemos aprendernos, como toda la Escritura, ¿no? Pero hay algunos que son como mucho más trascendentales, creo que me hago entender. Al hablar de la vida y muerte y resurrección de Cristo, vemos en la Escritura, todos los teólogos han hablado a veces acerca de los estados de Cristo Jesús. Es otra doctrina que debemos estudiar, los estados de Cristo. Y mediante esta expresión, los estados de Cristo, se refieren a las diferentes, digámoslo así, relaciones que Jesús tuvo con la ley de Dios para la humanidad, para esa posesión de autoridad y a recibir la gloria para sí, para que fuera después conferida a los escogidos de Dios todos los beneficios de la obra de Cristo. Pablo en estos versículos nos revela y nos enseña unas grandes verdades que debemos tener claro, vuelvo y digo, acerca de Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Las palabras que usa Pablo en estos versículos, la palabra, por ejemplo, forma, que él ahí menciona, tomando forma, se refiere entendemos en el contexto del Evangelio, a esa realidad subyacente y no solo a la apariencia. El hecho de que Jesús, como dice Pablo, en forma de Dios, implica que Él es divino, nos está revelando esa naturaleza divina, la deidad de Jesús. Al igual que tomar forma de siervo, implicaba aceptar con humildad esa identidad en el momento de su encarnación, tomando esa forma de siervo. Y Pablo nos dice otra palabra que debemos ponerle cuidado. Dice Pablo, en la mayoría de las versiones, no aferrarse, sin tener nada que aferrarse. Esa forma de hablar significa que ya poseía algo deseable, pero que Cristo no lo usó para beneficio personal. A diferencia de Adán,
¿sí? En el jardín. Jesús no estaba tratando de ser Dios, porque esa fue la idea que fue vendida en el jardín. Serán como dioses. No, Jesús no está tratando de ser Dios, ni se aprovechó para su propio interés de las prerrogativas que siempre fueron suyas. Él no ejerce su deidad, por lo tanto, en perjuicio de su pueblo. Más bien, él ejerce todas sus prerrogativas divinas para el beneficio de su iglesia. Dice Pablo también otra frase muy poderosa y muy significativa. Dice, se despojó a sí mismo. Dice aquí en estos versículos. Cuando Pablo nos escribe, se despojó a sí mismo, no se afirma que Cristo haya eliminado de sí ni su deidad, ni su identidad como Dios. En cambio, el Hijo de Dios, por el contrario, añadió a su persona una naturaleza humana, sin renunciar a ninguno de sus atributos divinos. Ese gran misterio. 100% Dios, 100% hombre, pero nunca se mezclaron, así como cuando nosotros mezclamos el café con leche. Dios 100% en ese ser que caminó entre nosotros, pero también era 100% hombre, esa unión hipostática que es uno de los grandes misterios nuestros y que entendemos hasta donde la Escritura nos lo revela. La frase implica, por lo tanto, también, como lo dice Pablo allí más adelantico, que se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo, no que renunció a su ser divino, más bien que aceptó la deshonra al hacerse humano. Eso fue una deshonra, eso fue algo humillante y se humilló a sí mismo al hacerse humano, al descender, al tomar la forma de carne. Hoy la naturaleza de ese autovaciamiento, escuchen el término, se refiere por lo tanto en el contexto de esos versículos de Pablo a esas tres frases que son bien significativas: tomando, haciéndose y hallándose. Son frases que debemos subrayar porque nos enseñan mucho. La teología reformada y los teólogos reformados encuentran, por lo tanto, en esta porción bíblica y otros pasajes más que nos enseñan esto, una anticipación de la humillación como de la exaltación de Cristo en su estado preexistente, de su humillación en que Él por su voluntad colocó sobre sí mismo, como se dice en teología, ese pactum salutis, así se dice, para merecer y administrar nuestra salvación, y de su exaltación en la gloria que Él, como nuestro futuro mediador, disfrutó desde antes de la encarnación. Listo para que vean al respecto lo que están tomando nota. Juan capítulo 17, verso 5. Y los dos estados están también indicados en algunos otros versículos, como son 2 Corintios 8, Gálatas 4, 4, Filipenses 2, ahí del 6 al 11, Hebreos capítulo 2, y hay muchas otras citas bíblicas que podríamos mencionar. Sería largo ese estado. Generalmente, hermanos, se distinguen entonces dos estados, para ir condensando esta reflexión: el estado de humillación, el estado de exaltación, de forma que la doctrina del estado doble de Cristo es la enseñanza de que Cristo experimentó primero un estado de humillación y después un estado de exaltación. Dentro de la humillación de Cristo encontramos en la revelación del Evangelio incluidos estos aspectos: su encarnación, los sufrimientos que padeció estando aquí, su muerte misma en la cruz, el momento de su sepultura, fue sepultado en un sepulcro prestado, como lo narra la historia. A veces incluye un quinto aspecto, ojo con lo que voy a compartir. A veces algunos incluyen un quinto aspecto. ¿Cuál? Una frase muy célebre, ¿no? El descenso al infierno, porque así dice uno de los credos a través de la historia, y descendió a los infiernos. Pero las escrituras no apoyan ese concepto, eso que afirman algunos.
no lo vemos realmente revelado en la Escritura. No lo vemos. Nosotros, por lo tanto, esa frase no la compartimos, que descendió a los infiernos, como dice uno de los credos apostólicos que le enseñaron a uno. Yo recuerdo de niño en la escuela, en la religión católica. Fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos, dice ese credo. Recuerdan algunos que nos lo enseñaron así, pero eso, repito, no es apoyado en la Escritura, no es apoyado en la Escritura. Fundamentándonos entonces en el pasaje de Filipenses, puede decirse que el elemento esencial y central en el estado de humillación se encuentra en el hecho de que aquel que era Señor de toda la tierra, el supremo legislador, se colocó bajo la ley, cumpliendo en beneficio de su pueblo, de los hijos de Dios, de los escogidos del Padre, con todas las obligaciones representativas y penales que la ley imponía. Por esto, Él se hizo legalmente responsable de nuestros pecados y se trajo la maldición de la ley. Sí, nos liberó de la maldición de la ley, como lo dicen muchos versículos. Este estado del Salvador, por lo tanto, hermanos, expresado con brevedad aquí, en las palabras también de Gálatas 4:4, dice Gálatas 4:4, esa frase bien poderosa, nacido bajo la ley, dice Gálatas 4:4. Se refleja, por lo tanto, en la correspondiente condición que se describe en las diversas etapas de la humillación que les compartí hace un momento. Varias causas, hermanos, vemos en el Evangelio y lo que nos enseña la Escritura, varias causas produjeron los sufrimientos de Cristo. En último análisis, todos los sufrimientos de Cristo, podemos decir con toda certeza, fueron el resultado del hecho de haber tomado el lugar de los pecadores, vicariamente. También las privaciones de la vida, las tentaciones del diablo, el odio, el rechazamiento que vivió de su pueblo y el maltrato y las persecuciones de las cuales fue víctima, el desplazamiento desde bebé. Jesús sufrió lo que hoy es una frase muy célebre en Colombia. La familia de Jesús, él y sus padres, sufrieron el desplazamiento. Recordemos la huida de Egipto, estando él bebé. Desde allá empezó el camino de sufrimiento del Hijo de Dios y a las que estuvo sujeto a través de toda su vida, toda la vida de Cristo, aquí en forma humana. El Hijo de Dios aquí en forma humana fue una vida de sufrimiento, hermano, una vida de sufrimiento. El otro estado que se menciona en la Escritura y que Pablo menciona aquí en estos versículos de Filipenses es el estado de exaltación de Cristo. Y hay también al respecto 4 aspectos para que entendamos ese estado de exaltación que nos revela la Escritura: su resurrección, su ascensión al cielo, el momento de sentarse a la diestra de Dios y posteriormente su regreso a esta tierra en gloria y poder, es decir, su segunda venida. Estos aspectos que nos revela la Escritura, el Evangelio, los entendemos y los podemos entender como ese estado de exaltación de Cristo. Recuerda, estado de humillación, ya lo compartí ahí rápidamente, y ahora el estado de exaltación que Pablo también menciona. La teología reformada, por otra parte, hermanos, podemos decir, reconoce también la persona del mediador, es decir, del Dios hecho hombre, como aquel sujeto de la exaltación. Pero se acentúa el hecho de que fue por consiguiente, ojo, la naturaleza humana de ese ser que estuvo con nosotros en la que tuvo lugar la exaltación. Quien fue exaltado fue la parte humana de esa persona que se encarnó, no la deidad, porque Dios, Jesucristo como Hijo de Dios, como la segunda persona de la deidad, no fue el exaltado, fue la parte humana. Me hice entender, en la que tuvo lugar, ¿sí?
En su naturaleza humana, en esa parte es la que tuvo lugar la exaltación que recibió y que la Escritura nos revela. La naturaleza divina, no lo olvide, no es capaz de humillación o exaltación, es el estado de hombre. En la exaltación, el Dios hombre, Jesucristo, por lo tanto, se libró de la ley en cuanto a sus aspectos representativo y penal. Y por consiguiente, se libró del peso de la ley como la condición del pacto de obras que fue establecido y se libró de la maldición de la ley. Nos libró de la maldición de la ley. Cambió la relación penal con la ley y por la relación de justicia. Y como mediador entró en posesión de las bendiciones de la salvación que él ganó para todos los pecadores y que fueron escogidos por el Padre. Recuerde que nosotros creemos es una expiación limitada, no ilimitada. Cristo murió por los escogidos del Padre, por el pueblo de Dios, no por todos los miles de millones de seres humanos, como algunos creen, la expiación ilimitada. No, nosotros vemos en la Escritura la expiación limitada de Cristo. Él murió solo por los escogidos del Padre. Fue coronado, nos revela el estado de exaltación, fue coronado en la Escritura, con el correspondiente, con toda con la honra y con toda la gloria. Se manifiesta también que en su condición, la de exaltación, fue quitada de él la maldición del pecado. Su exaltación fue por lo tanto también su glorificación. Qué hermosa esta doctrina entenderla, esos dos momentos. Qué hermosa entenderla y porque esto nos ayuda a tener más raíces en el conocimiento de nuestro Salvador y de lo que recibimos nosotros por gracia. Qué hermoso entender esto. ¿Quién fue Jesucristo? Muchos cristianos, tristemente lo digo con respeto, dicen ser cristianos, pero no conocen a su Salvador, no lo conocen, ¿sí? Como dicen algunos pastores, simplemente hoy muchos lo que hicieron fue cambiar de religión, cambiaron la misa por el culto evangélico. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos y dedicarnos a conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor, conforme la Escritura nos lo revela. Dice el autor del devocional ahí, acudiendo ya al texto, en cierto sentido, dice él, hoy el mejor resumen del mensaje de la Biblia y la verdad más fundamental de este universo que simplemente está, Jesucristo es el Señor, dice ahí el autor del devocional. Hoy la mayoría de los teólogos coinciden en que el nombre al que Pablo se refiere en el versículo 9 solo puede ser Señor. Filipenses 2:11. Hermanos, es bien interesante esto. Meditemos en esto. Miren, así como decimos que no somos salvos solo por fe, sino por el objeto de nuestra fe, porque todos los hombres tienen fe, entonces no se salva a nadie por su fe, sino por la fe en Cristo. Asimismo, podemos decir que cualquier persona, y así sucede, puede llamar a Jesús como Señor. En muchas religiones que en alguna medida leen la Biblia y dicen creer en la Biblia, llaman a Jesús también el Señor. Sí, los testigos de Jehová, algunos lo llaman Señor, y así el catolicismo romano lo llaman el Señor, y así sucesivamente. Hoy es más, muchas religiones, pero solamente alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo hoy puede llamarlo Señor, pero bajo otra convicción, en esa nueva naturaleza, con una conciencia mayor, transformada y diferente. Esa convicción, por ejemplo, fue la que, escuchen esto, fue la que tuvo, por ejemplo, Pedro. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Aquel día en su primer encuentro con Jesús, cuando estaba pescando en el lago y había estado tratando de pescar toda la noche. Y pues hemos leído el pasaje. ¿Recuerdan ese momento significativo cuando Pedro, después de que obedeció al Señor, tiró la red y hicieron la pesca? Las palabras primeras que Pedro dice cuando ve a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Creo
Y creemos que es la primera vez que Pedro dice semejante frase, pero bajo otra convicción. Apártate de mí, Señor, porque eso fue lo que se produjo al tener ese encuentro con Jesús. Me gusta mucho una frase que aprendí hace un tiempo. Alguien, escuche, se las comparto, alguien que tenga un verdadero y real encuentro con Jesús, su vida nunca vuelve a ser la misma. No se convierte en un perfecto, no estamos diciendo eso. Ya lo hemos aprendido, no podemos ni somos perfectos, pero es una realidad, como también lo hemos meditado muchas veces en este espacio, que no somos y nunca, al habernos realmente encontrado con Jesús, nunca somos ni seremos los mismos del pasado. Y eso le pasó a Pedro. La vida de Pedro cambió rotundamente, como sabemos y lo revela la historia. Lo mismo le pasó a Pablo. ¿Quién era el Señor? Se encontró con él en el camino a Damasco. ¿Quién era ese? No sabía quién era Jesús, no sabía quién era Cristo y venía practicando esas prácticas del judaísmo, como ustedes lo saben. Era, como decimos hoy, un dicho popular. Eran como Vicente, para dónde va la gente, pero no sabían para dónde va la gente. Dicen creer en Jesús, llaman a Jesús el Señor, pero no tienen clara la profundidad de quién es Jesús, ni qué significa decir Jesús es el Señor. Y practican un cristianismo con vidas iguales. No se nota diferencia en la forma de vivir de muchos cristianos, lamentablemente. Hoy, al pronunciar a Jesús como Señor, desde un corazón, por lo tanto, retomando que ha sido regenerado, ese tipo de comportamiento y actitud que se espera y se debe cambiar, debe cambiarse. Hoy es confesarle a Él como Señor, pero humillados en su presencia. Confesarle a Él el Señor reconociendo su poder, su señorío, su deidad. ¿Quién es Él? Ese debe ser nuestro deleite. ¿Por qué? Porque Él se humilló por nosotros mucho antes de nosotros estar aquí ahorita, pisando esta tierra. Dice la escritura, dice el devocional, hoy aquí la palabra griega traducida, Señor, es Kyrios, dice ahí el autor del devocional, que también se utiliza como traducción del nombre divino de Dios, Yav, ya que nosotros leemos Yahvé, y se usa según las veces que se ha contado, unas 6,000 veces en la traducción griega del Antiguo Testamento, nos dice ahí el autor, el nombre que se traduce en versiones modernas como Señor. Dice también ahí el autor, hoy el uso implícito del nombre divino de Dios por parte de Pablo enfatiza la divinidad de Jesús, justo después de recordarnos su humillación durante su tiempo de estadía en la tierra. Hermanos, Cristo recibió como Dios hombre una gloria y honra que no había tenido antes. Hermano David, gracias. Kyrios, sí, con Y. Entonces, estamos diciendo que recibió como Dios hombre una gloria y honra que no había tenido antes. Cuando Jesús ascendió al cielo, recibió gloria, honor y autoridad que nunca había tenido antes, como alguien que era tanto Dios como hombre. Antes de morir, Jesús oró diciendo, recordemos si está en el Evangelio de Juan, y por eso ahí ya entendemos esas palabras en la oración de Jesús. Jesús dijo, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Juan 17. Ya podemos entender un poco mejor y con más profundidad esas frases de Jesús al entender los estados de Cristo. Entender los estados de Cristo nos permite entender estas frases aquí en el Evangelio de Juan. En su sermón en Pentecostés, el apóstol Pedro también, que está narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Pedro dijo aquel día que Jesús fue exaltado
por el poder de Dios. Hechos 2:33. Y Pablo declaró asimismo que Dios lo exaltó hasta lo sumo. El estado de exaltación de Cristo es revelado en el Evangelio, por lo tanto, en forma clara y sencilla, y que fue recibido en gloria. Pablo lo dice, 1 Timoteo 3, Hebreos capítulo 1, y fue recibido en gloria. Cristo está ahora en el cielo, y los coros angelicales, como nos lo dice la Escritura, le alaban. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y alabanza. Apocalipsis 5. El autor del devocional nos continúa diciendo, compuesto por 4 consonantes, YHWH, es que pronunciar letras y vocales en nuestro idioma, eso es imposible, eso es muy difícil. YHWH, ¿cómo leemos eso en el idioma español? Simplemente, perdónenme una palabra, lo hemos acomodado para poderlo leer y le hemos adicionado las vocales A y B, ya ve, ¿no? Ahí así es que lo leemos en nuestra traducción a nuestro idioma. Es básicamente impronunciable ese nombre de Dios. Ese nombre de Dios es impronunciable para nosotros. Y es incluso impronunciable en el hebreo. Y a propósito, hoy los judíos, dice el autor, no se atrevían a pronunciar este nombre divino de Dios en sus labios, porque se entendía la grandeza, la soberanía y la santidad excelsa de Dios. Hermanos, qué hermoso entender esto. El sujeto de la encarnación, el que se encarnó hace 2000 años, no fue el Dios Trino, sino la segunda persona de la Trinidad, la que tomó la naturaleza humana. Por esa razón es mejor decir, como lo dice Juan en su Evangelio, que el Verbo se hizo carne, que decir Dios se hizo hombre. Por eso Juan lo dice bien detalladamente en su Evangelio, en el capítulo 1. Al mismo tiempo debemos recordar que cada una de las personas divinas de la Trinidad estuvo activa en la encarnación. Eso nos lo narra Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1, Juan capítulo 1. Y lo vemos en el libro de los Hechos, incluso en una porción en el libro 2, en el capítulo 2. El cambio efectuado en la encarnación, cuando se nos dice que el Verbo se hizo carne, no quiere decir que el logos, palabra, dejó de ser lo que había sido antes. En cuanto a su ser esencial de logos, fue exactamente el mismo antes y después de la encarnación. Nada más que tomó el carácter particular que adquirió una forma adicional sin que en ninguna manera se cambiara su naturaleza original. La encarnación, por lo tanto, constituyó a Cristo uno de los miembros de la raza humana. Le repito, la encarnación constituyó a Jesucristo como uno de los miembros de la raza humana. Por eso se encarnó y era necesario que se encarnara para que fuera como nosotros. Cristo hizo suya, por lo tanto, escuchen, hizo suya la naturaleza humana, tomándola de la sustancia de su madre, de María, ser humano. Cristo en el momento de la encarnación tomó esa naturaleza humana. Y por la obra del Espíritu Santo, aquí es donde se produjo ese gran milagro poderoso que para Dios no tiene nada imposible. La Biblia enseña que la encarnación de Cristo, nuestro Señor, se efectuó por medio, como lo sabemos, de una concepción sobrenatural y un nacimiento virginal. La naturaleza humana de Cristo fue concebida en el vientre, como lo sabemos, de la bienaventurada María, por el poder del Espíritu Santo, sin intervención de hombre. Esto acentúa el hecho de que el nacimiento de Cristo nada tiene de ordinario, en ese sentido, sino por lo tanto es algo sobrenatural, en virtud de lo cual fue llamado por tanto Hijo de Dios, como se lo dijo el ángel.
a esa. Y el ser que va a nacer, le pondrás por nombre Jesús. Él es el Salvador, será llamado Hijo de Dios. Hermanos, fue humildemente a la cruz, nos dice ahí el autor del devocional, que él fue humildemente a la cruz y luego fue elevado al lugar más alto, su lugar legítimo, ¿sí? Su lugar, porque él dejó su lugar legítimo y cuando lo deja y baja se humilla y después vuelve a su lugar legítimo. Y se le dio este nombre sobre todo nombre, dice Pablo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice un comentarista así, hay un comentarista que dice esto. Hoy él ha cambiado el nombre inefable en un nombre pronunciable por el nombre deseable por todo el mundo. Cristo, no lo olvidemos, sufrió durante toda su vida. La vida del único santo, verdadero, fiel al Padre, fue un total sufrimiento en medio de un mundo que está bajo maldición, que está en pecado. El camino de la obediencia fue para él incluso un camino de sufrimiento. Sufrimiento fue lo que Cristo pagó por obedecer al Padre. Sufrió a causa de los repetidos asaltos de Satanás. Fue tentado en todo, dice la Escritura. Fue tentado por nuestro adversario, con la intención de hacerlo caer como lo hizo en el Edén, con el primer Adán, a causa del odio e incredulidad de su propio pueblo. Los suyos no lo recibieron, lo persiguieron, lo odiaron. Y a causa de la persecución de sus enemigos, pusieron precio a su cabeza. Esos momentos los narra muy bien el Juan en su evangelio. Las muchas veces que Jesús le tocó escabullirse, como dice uno, y son narrados muchos de esos momentos en el evangelio de Juan. Entre los sufrimientos más particulares del Salvador debemos colocar también las tentaciones. Y digo, el desierto, comenzando aquel día su ministerio. Y una bien grande también, las agonías aquel día en el huerto de Getsemaní. Y la máxima en el Gólgota, cuando estaba crucificado y experimentó el abandono del Padre. ¿Por qué me has abandonado? El rechazo que era para nosotros, Él lo recibió aquel día en la cruz mientras agonizaba. No hay un sufrimiento. Nadie ha sufrido tanto como sufrió nuestro Salvador. Pastor, yo he sufrido mucho. Muchos se lo llaman. No, es que usted no conoce mis sufrimientos. Es que si usted supiera, no, claro, nosotros sufrimos, pero nuestros sufrimientos no se comparan en lo más mínimo a los sufrimientos de nuestro Salvador. Y sobre todo lo que Él logró por disponerse para ello, humillarnos. Eso es lo que nos debe llevar a meditar la grandeza de esta verdad. La ascensión de Jesús no fue meramente la transición de un lugar a otro, sí mismo. También incluyó un cambio posterior en la naturaleza humana de Cristo. Esa naturaleza pasó ahora, en ese momento, a la plenitud de la gloria celestial, podemos decirlo, y se adaptó en forma perfecta a la vida del cielo, que es la misma vida que nos espera a nosotros. Él es el primogénito, y donde Él está, y lo que Él disfruta ahora, es lo que nos espera también a nosotros. Por eso ese momento que nos va a llegar a todos, el momento de nuestra partida de este mundo, y así tiene que ser y así debe ser. La Biblia nos enseña a pensar, por lo tanto, en el cielo como un lugar real, verdadero. No son filosofías, no son cuentos de hadas, como algunos lo dicen. No son pensamientos de los apóstoles, ni se le ocurrió a Jesús, nada de esas cosas. La entrada del Salvador al cielo se describe como un ascenso, presenta el Evangelio. Los discípulos ven a Jesús ascendiendo aquel día, como lo narra el libro de los Hechos, hasta que una nube lo intercepta, perdóname esa palabra, ¿cierto?
lo intercepta escondiéndolo de la mirada de ellos. Eso está bien presentado en el capítulo 1 de Hechos. La ascensión de Jesús nos enseña que el Padre, la ascensión de Jesús, su estado de gloria, nos enseña que el Padre consideró la obra mediadora de Cristo como suficiente, perfecta. Se deleitó en ella el Padre y que por lo tanto lo admitió en la gloria celestial. Por eso fue recibido y fue exaltado y fue glorificado y se le concedió toda potestad y toda autoridad. Y el reino del mediador, por lo tanto, nos revela también otra gran verdad, esta parte de la Escritura. El reino del mediador no fue un reino solo para los judíos, sino que fue un reino y es un reino universal. Fue también útil ese momento para preparar un lugar para aquellos que están en Cristo, porque así lo dijo el Salvador. El Señor mismo lo dijo y señaló la necesidad de él de ir al Padre con el fin de preparar un lugar para sus discípulos. Es necesario que yo vaya. Juan capítulo 14. Qué hermosa verdad. Qué hermosa verdad. El autor más adelantico del devocional nos enseña, hoy se señala que Jesús ha sido exaltado públicamente, nos dice ahí el autor del devocional. Sí, que Jesús ha sido exaltado públicamente a la posición que le correspondía por derecho, aún antes de venir a la tierra o sufrir la humillación de nuestro nombre. Ahora está sentado a la derecha del Padre. Suma que está esta victoria de todos los que la conocen como Salvador. Su identidad es indudable, dice ahí el autor de devocional. Hermanos, cuando Cristo se presentó delante del sumo sacerdote, predijo que se sentaría a la diestra del Padre con poder. Mateo 26. El Salmo 110.1 es una anticipación de esta verdad. Recordamos lo que dice el Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estar sentado a la diestra del Rey es una señal de honor, de honra, de gloria. En el caso de Cristo fue indudablemente indicación del hecho de que el mediador recibió el dominio para gobernar sobre la iglesia y sobre el universo. Él es el Señor de la iglesia, como lo hemos aprendido, siendo hecho participante de la gloria correspondiente. Esto no significa que Cristo no hubiera sido rey de Sion antes de este tiempo, ¿no? Sino que ahora, en ese momento, se inauguró su reino, como lo comentó hace un tiempo el hermano David. Nosotros creemos que cuando Cristo mismo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, se inauguró su reino de manera pública, y lo inauguró como Dios hombre, y como tal recibió el encargo de gobernar la iglesia, el cielo y la tierra. Y comienza solamente esta administración actual del poder concedido a él. Así entendemos, y eso es lo que el Evangelio revela. Dice Calvino que la afirmación de que Cristo se sentó a la diestra de Dios equivale a decir, dijo Calvino, que fue instalado en el gobierno de los cielos y de la tierra y admitido formalmente a la posesión de la administración encargada a él, y no solo admitido en forma provisional, sino para continuar en ella hasta que regrese para hacer juicio y poner fin a la historia. Hermanos, Jesús se sentó a la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios, demostrándonos y demostrando visiblemente que había consumado la obra de redención, cumpliéndose el pacto eterno de redención, además de mostrar la consumación de la obra de redención de Cristo. El acto de sentarse a la diestra de Dios es una indicación de que recibió autoridad sobre todo el universo. Eso es bien claro para nosotros. Dice el autor, hoy él posee el nombre sobre todo nombre, como lo dice Pablo en Filipenses. Hoy Pablo nunca permitió que la familiaridad con esta verdad generara complacencia, dice el autor.
nosotros tampoco debemos hacerlo. Un aspecto adicional, hemos aprendido de la autoridad que Cristo recibió del Padre cuando se sentó a su mano derecha, fue la autoridad también, recordémoslo, de derramar el Espíritu Santo sobre la iglesia. Pedro dice en el día de Pentecostés, exaltado por el poder de Dios, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Hechos capítulo 2. Quien nos bautiza en el Espíritu y quien bautizó a la iglesia en el Espíritu, el Hijo, Cristo, Él envió su Espíritu porque lo dijo. No os dejaré solos, enviaré. Qué hermosa palabra. Hermanos, dice el autor, al final allí en el tema del devocional de hoy, nos invita el autor a que pensemos en esto, buscando esta aplicación para nosotros, lo dice y al final dice, haz una pausa ahora, y lo pueden leer, dice, haz una pausa ahora y permite que cada palabra te impulse a una alabanza asoprada de este nombre, Jesús, el Salvador de su pueblo. Dice el autor del devocional, Cristo, el Rey prometido desde la antigüedad, el Señor, el Dios indescriptible y revelado. Y puedes llamarlo también hermano, como lo cita él en Hebreos 2:11. El autor de Hebreos nos dice, el devocional de hoy, que el autor de Hebreos quiere, desea, nos invita a que corramos la carrera de la vida con el conocimiento de que vamos siguiendo las pisadas de Jesús. Somos sus discípulos, vamos siguiéndolo a Él, Él nos cuida, nos guía. Y al final de esta carrera, llegaremos a disfrutar de las bendiciones de la vida en el cielo, que es donde Él está ahora disfrutando. Jesús mismo dice que un día, y lo dijo, y lo creemos, Él lo dijo, y cada que leemos ese versículo, escúcheme esto, cada que leemos nos lo está diciendo en el instante, en el momento presente, porque Él dijo que nos llevaría a donde Él está, y donde yo esté estarán conmigo. Juan 14. Tremenda palabra de promesa, hermanos. Tremenda palabra. Este lugar no es nuestro lugar. Nosotros no somos de aquí. Tenemos y hemos de partir de aquí. Hemos de partir. Eso es la certeza que tenemos que sí nos va a suceder en un tiempo inmediato. Ya lo he compartido con ustedes. No sabemos si mañana iremos o haremos esto como lo hemos planeado. Eso no lo sabemos. Pero de que puede ser mañana o pasado mañana o más adelante, ¿vamos a partir de aquí? Eso sí está asegurado y eso es una realidad. Eso sí sabemos que nos va a pasar. Y recordemos lo que el devocional hoy nos invitó a meditar, esos estados de nuestro Señor Jesucristo, porque al entender esa doctrina, hermanos, nos da más cimiento, más claridad, más conocimiento, más firmeza, crecemos en más amor por Él, en más obediencia, más fe, más santidad. Crecemos en todo, en la medida que lo conocemos y que entendemos el Evangelio. Nos da más raíces, como dice el Salmo. Seremos plantados como con raíces junto a corrientes de agua. Este conocimiento y con la dirección del Espíritu Santo la ponemos en obra y disfrutamos y vivimos por fe con esta esperanza. Qué hermoso entender esto. Muy bien. Vamos a mirar si hay notas, los hermanos, la hermana Carolina, yo, porque a mí a veces por mi visión me cuesta trabajo. Esas notas tan pequeñas, hermana Carolina, si usted me ayuda antes de que oremos. Sí, señor, tranquilo. Bueno, nuestro hermano Carlos, como siempre, nos coloca una nota que dice: la exaltación de Cristo se hace una realidad en nuestras vidas cuando, perdón, que se me bajó acá, cuando se nos reveló, lo vuelvo a leer, disculpa. La exaltación de Cristo se hace una realidad en nuestras vidas
cuando se nos reveló y entendimos la magnitud de su obra en su visita a la tierra. Como nuestro representante y mediador ante Dios por el pago de nuestras transgresiones a la ley, se sacrificó y nos salvó de la maldición de la ley y sus consecuencias. Por ello ganó nuestro corazón. Ahora lo llamamos Señor con toda justicia y derecho que merece su esencia divina. Dios lo exaltó al máximo nombre sobre todo nombre. Gloria eterna a Él. Amén, amén. Eso es todo. Nuestra hermana Esperanza que nos acompaña hasta ahora, entonces, muchas gracias. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, ¿algún otro comentario o pregunta? Aunque el tiempo ya nos... Hermano Beto. Bendiciones, hermano, otra vez. Bendiciones. Siempre enriqueciéndonos cada día. Dos puntitos, hermano José, porque por acá, a estos lados de Centroamérica, creo que Latinoamérica casi también se maneja primeramente sobre el asunto, el punto de que Jesús bajó al infierno, ya lo decía usted por ahí, y se hace supuestamente un gran estudio teológico, escatológico y no sé qué cosa, el predicador o el pastor, para ir a confirmar que Jesús sí fue al infierno y comienza a decir un montón de cosas. Es lamentable que es más fácil, digámoslo así, mirar las escrituras bien y hablar la verdad y no inventarse un montón de cosas, que Cristo fue a un infierno tal. Y otro asunto, hermano, ya le doy la palabra para que nos explique un poquito más sobre eso, por favor, es sobre la humillación y exaltación de Cristo. Tampoco se maneja bien. Los pastores o teólogos acá hablan en sí de algo de la humillación, de que se humilló a sí mismo, sí tocan algo encima, pero no es una doctrina fundamental o principal y escarbarla y llevarla a los estados de Cristo, así como lo está diciendo ahorita la Reforma, porque usted y sé que la Reforma tiene esa doctrina bien explicada sobre la humillación y la exaltación de Jesucristo, y algo de eso lo dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos los últimos, el capítulo 1, 30 y tanto, creo que es, dice, Él nos escogió, algo así es que dice, lo voy a parafrasear ahorita mismo, para que crean, y no solo para que crean, sino para que sufran. Ahí está una palabra, la buscaría ahorita mismo en la Biblia. O sea, para que sufran igual que Él, lo explicaba usted, Él sufrió hasta lo sumo, pero se humilló hasta lo sumo, pero fue exaltado por eso. Tenemos la viva imagen de cómo es la vida del cristiano. Cristiano venía a Cristo porque vas a ser feliz y todo te va a ser mejor, te va a salir bien. Pero ahí está diciendo Pablo, si no lo puedes ver en Cristo, miren lo que han escuchado de mí o lo que miran de mí. Eso es el verdadero evangelio, el verdadero cristiano. Y es ahí nuestro gozo en Cristo. También merecemos ser como Él dice, ¿verdad? Vienen ustedes a ser humillados, van a sufrir, lleven su cruz, porque ya fueron también salvados por mí. Es linda la escritura. Nosotros no queremos sufrir las consecuencias de ser cristianos, de no ser de este mundo. Ahí nos llevaba, hermano, y me deleitaba en todo eso, porque en verdad debe ser un gozo si nuestro Señor, siendo Dios, se despojó, se humilló a sí mismo y se gozó para cumplir la voluntad del Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ya dice que tenemos que darle el gozo a mi Señor, y el gozo es en su palabra. Mi hermano, le dejo la palabra, por favor. Gracias, hermano Héctor. Un abrazo. Sí, hermano, entender esos estados de humillación y de exaltación de Cristo nos trae mucha convicción, identidad. También recuerdo ahorita, y recordemos las palabras de Cristo aquel día en el Sermón de la Montaña, ¿no? ¿Cierto? Que debemos, cuando él describe todas esas bienaventuranzas. Y también las palabras de Cristo, que el que se humilla será exaltado. Cristo se humilló y mire que recibió la exaltación. Hermano, sí, esa doctrina, bueno, si le podemos llamar doctrina, porque sí es doctrina de las religiones, ¿no? De sus religiones. Se le llaman dogmas en el catolicismo romano particularmente.
Y eso está en el credo de ellos, del sistema católico romano, que Jesús descendió a los infiernos. Volvemos a decir, eso no tiene una base bíblica. Se fundamentan en algunos versículos para sostener esa enseñanza, ese dogma. Pero recuerde que cuando esos versículos los meditamos en el contexto del resto de la escritura del Evangelio, pues se queda sin base esa interpretación que ellos dan. Uno de ellos, recuerdo, entre otros, que creo que es en la carta de Pedro, donde dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estoy parafraseando, ¿no? Y sacan del contexto e interpretan allí esa porción para sustentar ese dogma. Hay otros versículos que parafraseados dicen que descendió hasta las partes más bajas y otros más. Entonces, de todos estos versículos descontextualizados se han fundamentado para esa doctrina, para ese dogma. Pero eso, vuelvo y digo, precisamente están descontextualizados y por eso se ha prestado. Un texto fuera de contexto sirve para un pretexto, ese es un principio. Pero no existe una base bíblica de peso realmente dentro del marco de la teología bíblica sana para asegurar nosotros eso y creer que eso fue algo que sucedió, que Cristo descendió allá a los infiernos, como se dice. Invito al hermano David a que más tarde, porque no tiene micrófono, comparta allí en el grupo, que yo sé que él tiene también buen material respecto a esa explicación, y comparta algo material porque pues está mudo. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Alguien quiere orar para terminar este tiempo? ¿Quién desea hacerlo? ¿Quién digo yo? Bueno, entonces lo hago yo. Vamos a darle gracias a Dios y encomendemos las manos del Señor este día. Padre amado, gracias por este tiempo que nos has dado, por la palabra con que nos has alimentado, Señor. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, encomendamos en tus manos este resto de día y todo lo que hemos planeado, Señor, para que tu buena voluntad nos permita, si es ella, que podamos hacer lo que hemos planeado. Nos encomendamos a ti, Señor, y te pedimos que nos libres del mal y el peligro y que nos ayudes hoy a vencer las tentaciones de nuestros enemigos y nos ayudes en esa lucha que enfrentamos cada día con nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, para crecer en santidad y que esta palabra que estamos meditando nos fortalezca y dé vitamina a nuestro espíritu, Señor, para ser fortalecidos, para crecer, Señor, en santidad, en obediencia para el Señor. Bendecimos, Señor, este día. Bendice a todos y cada uno de los hermanos aquí presentes, a los que no pudieron estar, las iglesias representadas y todas las iglesias, Señor, que predican fielmente el Evangelio. Guárdanos, y aquellas que no lo hacen, ten misericordia, Señor. Te lo pedimos humildemente. Mi Rey, te damos gracias entonces y pedimos tu bendición para terminar este tiempo. Encomendados en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas, pero muchas bendiciones. Dios nos guarde.